Muy buenas tardes, mi nombre es Ramiro Osvaldo Carvajal Torres, alumno de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es una tarea para el profesor Juan Morales de la unidad 2 que nos habla acerca de las gráficas de control por variable. Vamos a empezar primeramente con lo que son las gráficas de control y lo que nos indican. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Estas gráficas controlan los datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, que viene siendo una media, un límite de control superior y un límite de control inferior. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos caen aleatoriamente dentro de los límites de control y indican que su proceso está bajo control o está dentro del control y presentan solamente una variación por causa común. Los puntos que caen fuera de estos límites o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de un tiempo determinado. Un proceso estable es aquel que incluye solamente la variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad no es válido cuando se realiza en un proceso. Un análisis de capacidad es únicamente válido cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la línea de proceso y cambios en la variación del proceso. Y comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo en específico. En esta sección vamos a hablar acerca de los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada de un proceso. Por opción predeterminada, los límites de control en Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de la línea central. Límites de control. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los límites de control. En esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que este subgrupo está arriba de lo esperado. Estos dos. Límites de control contra los límites de especificación. No hay que confundir los límites de control y los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. La línea central de la gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero y no necesariamente es el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria de la línea central. Tenemos lo que son variaciones por causas comunes y variaciones por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales.
Aquí tenemos ejemplos de variaciones por causas comunes y causas especiales. Aquí tenemos lo que es la variación por causa común, que es la variación normal dentro del proceso, y la variación por causas especiales, que ya son datos anormales o que están fuera del proceso. Y tenemos las que son las pruebas para detectar las causas especiales en la gráfica de control. Son varias, creo que son como 9 o 10. Cada una tiene sus características. Aquí nos habla la prueba 1, que es un punto más de 3 desviaciones estándar. Aquí tenemos lo que es la línea central, y cada línea de estas representa una desviación estándar. Aquí lo que ya tenemos, aquí tenemos esta viene siendo lo que son 3 desviaciones estándar, que es el límite superior, y aquí ya este ya llega a una cuarta desviación estándar. La prueba 1 evalúa la estabilidad de patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. A continuación vamos a ver las siguientes pruebas. La 2 habla de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí tenemos lo que llega al límite, a la línea central, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de un mismo lado, 9 puntos de un mismo lado. Y tenemos la prueba 3, que nos habla de 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Esta prueba detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Bueno, aquí llegamos también, y se muestra en ascenso, y aquí puede ver varios puntos hasta llegar a un punto superior. La prueba 4 a 14 puntos consecutivos. Detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. En la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y tenemos 2 puntos por así encima de las 2 desviaciones estándar. Tenemos 2 así. Aquí hay uno y aquí hay otro. 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. 4 de 5 puntos a más de una desviación estándar. Aquí tenemos 3, quizá aquí hay otro 4, 5. La prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central, en cualquiera de los dos lados. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar. Todos están entre la línea central y una desviación estándar, o ya sea también por debajo de la línea central. La prueba 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Aquí tenemos lo que es la primera desviación estándar, y 8 puntos consecutivos. 1, 2, 3, así sucesivamente. Bueno, este es lo que nos habla acerca de las gráficas de control. Vamos a pasar a lo que es la presentación.
de nuestra tarea de gráficas de control por variable y vamos a ver una breve introducción de lo que lo que es la gráfica X bar R. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea de 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es de 9 o más, utiliza la gráfica XS. Hay que señalar que X nos indica las medias, R los rangos y la S nos indica las desviaciones estándar. Una gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso grafica el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se pueden utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control. Vamos a pasar a realizar, este ejemplo, hacerlo. Vamos a empezar. Una empresa produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, lo cual representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas, que es la multiplicación de 125 días por 5 máquinas. Llegamos a nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadística, control charts, gráficas de control y nos vamos a gráficas variables para subgrupos y vamos a seleccionar la XR porque como nos lo indicó anteriormente, cuál es la que debemos de utilizar cuando tenemos subgrupos de 8 o menos. Vamos a utilizar la gráfica XR y de 9 o más vamos a utilizar la gráfica XS. En este recuadro vamos a introducir la columna donde tenemos nuestros valores obtenidos, todos nuestros datos, que es la temperatura. Y cada día se tomaron 5 muestras, por lo tanto vamos a introducir en el tamaño del subgrupo del número 5. Vamos a llamarlo X bar gráficas de control variable y temperatura de la temperatura. Vamos a dar OK. Nos vamos a ir a las opciones de X bar y nos vamos a poner en lo que es pruebas. Y aquí nos dice un punto mayor. K estándar de desviaciones estándar del centro de la línea. Tenemos 3 desviaciones estándar. Se nos pide que usemos todos los recuadros para realizar el ejercicio. Y vamos a dar clic en OK. Y en OK nuevamente. Y aquí tenemos nuestra gráfica X bar R de control de variables como de la temperatura. La
donde tenemos nuestro límite superior, el límite inferior y nuestra línea central en ambas gráficas. Son dos gráficas. La primera nos dice acerca de las medias de cada subgrupo. Tenemos del 1 al 125 días, que son los días en que se tomaron las muestras, y cada día se tomaron 5 muestras. Entonces, en cada puntito tenemos la media de cada de esas 5 muestras, y así sucesivamente hacia adelante. En la segunda gráfica tenemos lo que son los rangos, el promedio de los rangos, y esta es la gráfica de control de variables XR. Vamos a seguir con un ejercicio propuesto por el maestro, donde nos habla, es un ejercicio parecido, donde nos dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos. Bueno, creo que esta es la que ya hice. Bueno, datos de succión de vacío. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas. En total se tomaron 750 datos, que es el total de 6 máquinas por 125 días. Igual que en el ejercicio anterior, como los subgrupos el subgrupo es de 6, vamos a utilizar la gráfica de control XR. Nos vamos a control charts y variables, gráficas de variables para subgrupos, y vamos a usar la XR. El subgrupo es de 6. Vamos a introducir el subgrupo de 6, y en este recuadro vamos a meter o introducir los datos de succión de impresión, que son los datos que se obtuvieron. Y se me abrió una más. Succión de presión en vacío en MPa, megapascales. Vamos a llamarlo. Vamos a ir a X bar. Igual vamos a seleccionar todos los puntos. Y vamos a dar OK. Y OK nuevamente. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control de variable de presión de vacío. Tenemos una gráfica de control. Aquí tengo un punto negro. Pero este está fuera. Está fuera del límite de control inferior. Y aquí tenemos esto seleccionado, pero todo está dentro de los límites de control. Esta gráfica de control nos muestra la media central, el límite superior y el límite inferior de la media. La media de este está fuera de control, y la media de los rangos. Aquí están, todos están dentro del límite de los límites de control, y esa es la gráfica de X bar R. Vamos a seguir con nuestra presentación.
Ahora vamos a ver las gráficas de control para variables XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si es de 8 o menos, utilice la XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso y la división estándar del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Vamos a ver la siguiente hoja de XS. Las gráficas X y XS se muestran juntas porque usted debe saber interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pueden ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. A continuación vamos a ver un ejemplo donde nos dice lo siguiente. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión está bajo control. Realizar una gráfica de control S con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. Estoy esperando. Bueno, si no me equivoco es esta. Sí, son 25. Ok. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control. Nos vamos a gráficas de control. Ahora nos vamos. Gráficas variables para subgrupos y vamos a utilizar la XS. Nuestros subgrupos son de 25. Son de 25. Vamos a introducir la temperatura, el tamaño del subgrupo y me voy directamente a XBAR, S Options y vamos a seleccionar todas las casillas. Vamos a dar OK y OK nuevamente. Y tenemos la gráfica de control XS y tenemos, al igual que la XR, tenemos nuestros límites inferior superior, la línea central, la media del proceso. Cada punto indica las medias de cada subgrupo. Y la gráfica S, que es la que debemos de interpretar primero, es la de las desviaciones estándar. Esta está dentro de los límites de control, pero esta, que viene siendo la 38, dice. 38 está fuera del límite inferior y está fuera de los límites, del límite inferior. Vamos a seguir con nuestra presentación. Voy a cerrar esta y esta. Las voy a cerrar ambas. Para continuar,
con el siguiente ejercicio propuesto por el maestro para realizarlo nosotros mismos. Y tenemos lo siguiente, dice así: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control, bueno, X, dice XS, quizá lo copié mal, deje veo. No, pero son 25 máquinas, entonces sí es XS. Con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. En total se tomaron 750 datos. Tenemos que nuestro subgrupo es de 25 máquinas. Nos vamos a ir a, a Minitab. Igual vamos a gráficas de control, variables, gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a XS. Vamos a meter el tamaño del subgrupo que es de 25 y en este recuadro vamos a meter lo que es la succión de presión. Vamos a llamarlo gráfica de control, succión de presión. Nos vamos a ir a OK. En XBAR Option, en pruebas, vamos a seleccionar todas las pruebas. Y nos vamos a ir a OK y OK. Aquí vemos todas las pruebas. Primero vemos la de las desviaciones estándar. Todo está dentro de los límites. Aquí nos apareció un cuadrito rojo. Este nos lo deben de explicar. Y vemos que todos los datos están de las medias, están dentro de los límites de control, al igual que las desviaciones estándar. Vamos a continuar ahora con lo que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral del tema de la unidad 2, que es gráficas de control por variable, usando el XBAR R o XBAR S de las herramientas de Minitab. Y dice así nuestro primer problema o nuestra primera aplicación. Una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores de película de carbono para circuitos electrónicos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohms cada uno, siendo este el valor ideal para cada resistor, admitiéndose una variación sobre dicho valor de más o menos 25 ohms. Con el fin de ajustar la máquina y crear una gráfica de control para utilizarla a lo largo de todo el proceso, se realizaron 15 observaciones de 4 resistores cada una. Nos vamos a ir a... Aquí tenemos el número de muestras y tenemos nuestros subgrupos que son de 4, por lo tanto vamos a utilizar la gráfica XBAR R. Nos venimos a la herramienta de Minitab, vamos a entrar a gráfica de control, gráfica de variables para subgrupos y vamos a utilizar R para desarrollar este ejercicio. Aquí los datos los puse por las columnas. El maestro nos puso por días. En el día 1 nos puso todas las mediciones y en el día 2 yo usé aquí en esta columna 1 y en las siguientes columnas usé las mediciones. Por lo tanto estoy introduciendo lo que es la columna 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a darle en XBAR Options
y todas las pruebas. Vamos a darle OK y OK. Y vemos que es un, bueno, es una, son los resistores, la medida de los resistores está dentro de los límites. Bueno, es un proceso estable más que nada de las medias y también de los rangos. Y vamos a continuar con lo que son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En el siguiente ejercicio tengo más datos. Aquí son 10 columnas donde tengo datos almacenados y por lo tanto voy a usar la gráfica de control S. Dice, los datos de la siguiente tabla representan los datos obtenidos de un proceso. Como se aprecia, el tamaño del subgrupo es de 10 y si tiene un total de 20 subgrupos, por lo tanto tengo aquí 200 datos. Tenemos de la 2 a la 11, son 10. El subgrupo es de 10. Y nos vamos a ir a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Y vamos a usar, por lo tanto, la gráfica S para mayores de subgrupos de 9. En este recuadro introduje lo que son los subgrupos. No me aparece que introduzca el tamaño del subgrupo, ya que todos están almacenados en estas variables, en estas columnas. Y voy a checar que tenga todas las pruebas seleccionadas. Voy a dar clic en OK y me va a aparecer primeramente la gráfica de control S para las desviaciones estándar, donde encuentro aquí que tengo lo que es en el 12, en el subgrupo 12 tengo un dato fuera de los límites, y para la gráfica de control de las medias tengo un dato fuera, bueno, tengo un subgrupo fuera de control que es el 5 y está arriba del límite superior. También se puede utilizar el asistente para realizar las pruebas necesarias. Aquí tenemos lo que es, escoge una gráfica de control, y aquí tenemos lo que es la gráfica de control R y la gráfica de control S. Si damos clic, nos pide, al igual que la anterior, introducir los datos. Me pregunta cómo determinará los límites de control de la línea central, y inmediatamente me mandó este mensaje que dice que si omites el subgrupo, está excluido de los cálculos de ambas gráficas, y me da la opción de omitirlos o incluirlos. Damos clic en OK y nos va a salir los siguientes reportes. Este es el mismo reporte que hice anteriormente, o que me arrojó anteriormente la gráfica de control S. El mismo, donde un subgrupo de las desviaciones estándar está fuera de control, y también de las medias, y nos avisa también que los subgrupos que están fuera de control, y también nos manda un mensaje, que nos dice, es como un reporte también, una tarjeta de reporte acerca de
de los subgrupos que están fuera del límite de control. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.